Buenas tardes a todos los que estáis aquí desde España. Buenos días a todos los que estáis en América. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a FX Street, como siempre. Muchas gracias, Vicky. Y bueno, vamos a comenzar la sesión de hoy. Bueno, un poco va a ser la continuación de otras sesiones que habíamos hecho anteriormente dentro de lo que es las técnicas de operación intradía. Entonces esta sesión pues se va a titular Técnicas de Operativa Intradía 3 y eh, vamos a ver cómo operar con gráfico de 30 minutos y ayudándonos también del gráfico de 1 minuto y 5 minutos. Y en primer lugar, como siempre os comentaba yo que de la importancia de los horarios, ¿no? Yo le doy mucha importancia a trabajar sabiendo lo que el mercado puede hacer según el horario en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, pues vamos a repasar un poco aquello de los horarios, ¿no? Algunos de los que ya habéis estado en otras sesiones, pues me diréis que aburrido otra vez los horarios, ¿no? Pero lo considero tan importante que pues casi en cada sesión me gusta repetirlo y pienso bueno, que no está de más. Además, seguro que hay gente nueva que no ha estado en otras sesiones y le gustará verlo otra vez, ¿no? Además, he tratado de modificarlos un poco, de mirar de hacerlos lo mejor posible, ¿no? Para que lo tengamos todos lo más claro posible, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar por la primera diapositiva. Entonces yo siempre cuando os hablo de horarios, pues os hablo en horarios Z, ya que como me encuentro en España, pues estos son los horarios que yo sigo, ¿no? Pues comenzamos, por ejemplo, el día yo lo comienzo sobre las 6:30, 7 de la mañana, y aquí se suele producir una corrección, de 6:30 a 7. Solemos tener una corrección eh, según lo que haya hecho Asia, ¿no? Hasta ese momento, ¿no? Entonces, si Asia ha venido subiendo, pues lo más normal es que hagamos una corrección antes de volver a subir, o incluso a veces, bueno, las correcciones a veces sabéis que pueden producir también un cambio de tendencia, ¿no? Pero bueno, normalmente lo que debería hacer el mercado en este horario es esto, ¿no? Después ya lo veremos mejor con las velas de 30 minutos, ya veremos mejor cómo operar según ese horario y repasaremos, por ejemplo, lo que ha hecho el mercado hoy, ¿no? Bien, de 7 a 8 tenemos la apertura de los futuros de Europa. Sabéis que los futuros pues comienzan en Europa, pues suelen comenzar entre 7 y 8, ¿no? Normalmente a las 7:30, pero bueno, ya a veces anticipa el mercado, a las 7 comienzan ya a operar fuerte, ¿no? Con fuerte volumen. Bueno, después bueno, aquí normalmente tenemos una tendencia, en la apertura de estos futuros, pues normalmente tenemos una tendencia. Y cuando ya se aproximan ya la hora de apertura de las bolsas de Europa, suele producirse una corrección. Por ejemplo, de 8:30 a 9 o de 8:45 a 9:15 suele producirse una corrección que también podemos aprovechar porque a veces pues tenemos una corrección que incluso también a veces nos provoca un cambio de tendencia, ¿no? Pero como mínimo, pues podrían ser pues 25 o 30 pips, pues se pueden coger solo con esta corrección. Bueno, a las 9 sabéis que tenemos la apertura de las bolsas de Europa y aquí, pues bueno, a veces entre 9 y 9:30
pues suele haber un poco de indecisión, porque a veces si no lo tienen claro, pues se produce un poco de indecisión. Otras veces, pues ya, según abre la bolsa, pues ya todos van en una dirección, ¿no? Eh, vale, esto sería la apertura de las bolsas. Después, de 9 a 10, vale, tenemos la continuación de la tendencia que habíamos comenzado a las 7:30, 8, o un cambio de tendencia que se puede producir, como os decía, por la corrección que hemos tenido antes de la apertura de la bolsa y o como continuación de la apertura que habíamos tenido entre 7 y 8, ¿no? Entonces, a las 10 normalmente se produce un cierre de posiciones. Normalmente en Europa, sobre las 10, pues los que han entrado ya a 7:30, 8, o incluso los que han entrado justo a las 9 con la apertura de la bolsa, pues suelen estar en el mercado hasta las 10, más o menos. Bueno, que es el horario de más fuerte volumen, ¿no? Normalmente hasta las 10. Aquí, de 10 a 12, pues tenemos, como os he puesto aquí, pues un horario de menor volumen, ¿no? No tenemos el mismo volumen que tenemos entre las 7 y las 10, ¿no? Entonces, en este horario, pues hemos de tener más cuidado al operar, porque la tendencia no está tan bien definida y podemos tener pues unas horas que el mercado esté un poco lateral. Entonces, no nos va a ser tan fácil operar, ¿no?, dentro de la operativa intradía, ¿no? Si siguiéramos una operativa a más largo plazo, pues sí que no tendríamos problema, porque igual nuestra posición, pues bueno, una operativa a más largo plazo, pues siempre nuestro stop loss estará a una distancia mayor y podremos dejar nuestra posición ahí, ¿no? Bien, después desde las 12 a las 13, pues solemos tener o una continuación de la tendencia que ya teníamos o un cambio de tendencia. Aquí a las 12 pues ya tenemos otra vela de 4 horas, entonces aquí tenemos que jugar un poco con la vela de 4 horas, con la vela de 30 minutos y después, eso sí, las entradas siempre en 1 minuto o en 5 minutos. Ya veremos ahora después cómo hacer las entradas y las salidas también, que es otra cosa muy importante. Bien, pues de 12 a 13 hacemos esta continuación o cambio de tendencia y de 13 a 13:30 casi siempre tenemos una corrección en Europa también. De 12 a 13 pues continuamos y a las 13, de 13 a 13:30 solemos tener una corrección que podemos aprovechar, que también pues suelen ser pues por lo menos pues 30 o 40 pips sí que pueden ser, ¿no? Vale, esto es lo que haríamos hasta ese horario, hasta que ya nos abrirían los futuros de América, ¿no? Entonces, los futuros de América nos abren entre 14 y 15, es cuando tenemos un mayor volumen por la apertura de estos futuros. Y aquí volvemos a operar, pues es lo mismo que cuando hacemos la apertura de los futuros de Europa, de 7 a 8, ¿no? Es lo mismo. Nos situamos para coger la tendencia que los futuros nos marquen, ¿no? Y de 15 a 15:30, pues solemos tener también una corrección, lo mismo que nos pasaba con la apertura de las bolsas de Europa, pues lo tenemos con la apertura de las bolsas de América, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente diapositiva y vemos que a las 3:30 se produce la apertura de las bolsas de América y ya cogemos la tendencia de la apertura de la bolsa hasta las 16:30, 17:30, aquí se produce el cierre de las bolsas de Europa, lo que conlleva una corrección de la tendencia que hayamos tenido anteriormente, ¿no? Esta corrección, pues a veces también, como todas las correcciones, como os he dicho, pues puede producir un cambio de tendencia.
Vale, y de 17:30 a 18:30, pues bueno, tenemos una continuación de América, del mercado americano, y de 18:30 a 20 es un horario también de menor volumen. Por lo tanto, es un horario que también debemos de tener cuidado al operar. Y después de 20 a 22:30, pues bueno, a las 20, lo mismo que pasaba a las 12, que teníamos una vela de 4 horas, pues ahora a las 20 tenemos otra vela de 4 horas. Entonces normalmente suelen esperar a esa vela a ver qué nos dice para entonces continuar hasta el cierre de las bolsas de América con esa tendencia que normalmente cogen a las 8, ¿no? Bien, pues eh, esto es todo en lo que se refiere a horarios. Esto lo debéis de practicar mucho y fijaros mucho en lo que hacen en cada horario para que la operativa cada vez os salga mejor, ¿no? Vale, y nos vamos a la tercera diapositiva que, bueno, ya es una diapositiva de un seminario anterior, pero nos habla de los horarios de máximo volumen que, como os había dicho antes, pues son en Europa de 7 a 10, después el solape de Europa-América de 12 a 18 y solo América pues más o menos de 19:30 a 22:30, ¿no? Entonces, como siempre que queremos comprar, hemos de comprar lo más barato posible. Entonces, siempre hemos de buscar un soporte para comprar. Esto os lo he repetido muchas veces y no me canso de repetirlo, ya que es muy importante, ¿no? Siempre que queramos subir, hemos de tratar de comprar en la parte baja de la onda, ¿no? Siempre que queramos bajar, en la parte alta, ¿no? En resistencia, cuando queramos bajar, y en soporte, cuando queramos subir. Vale, pues esto es todo en cuanto a diapositivas. Y ahora vamos a pasar a verlo en los gráficos. El gráfico, bueno, yo os recomiendo también una cosa, ¿no? Que si operáis en intradía, que busquéis el operar, por ejemplo, solo un par o, bueno, como mucho dos. Yo creo que siempre será mejor especializaros en algún par o en algún producto que no operar muchos a la vez, pues será mucho más complicado el operar muchos a la vez. Por lo tanto, bueno, yo os diré que yo pues prácticamente opero solamente el euro-yen en lo que se refiere a intradía. Entonces, pues os voy a hablar de él porque es el que mejor conozco yo. Y, por ejemplo, os voy a explicar pues cómo ha funcionado hoy el euro-yen, ¿no? Yo empecé por la mañana a operar. eh, Aquí en esta vela roja, ya, bueno, era las 7:30 de la mañana. ¿Veis, veis estas velitas? Bueno, Asia vino subiendo un poco. Y aquí nos dejó una vela, esta vela verde. Bueno, lo pondré un poquito más grande para que lo veáis mejor. Entonces, veis esta vela verde que es pues como un colgado, ¿no? Una vela. Es muy importante, bueno, es importantísimo y es primordial el conocer las velas, ¿no? Las debéis de conocer lo mejor posible. Entonces, ¿veis este colgado aquí, esta vela verde? Entonces esto ya nos da una idea de que puede ser bajista, ¿no? Es un colgado que suele producirse en la parte alta bueno, zona de resistencia, o en parte alta de las ondas, ¿no? Y veis cómo la siguiente vela, esta vela normalmente primero hace un máximo mayor y después baja. Vale, pues bueno, lo mismo que ha pasado con la otra, con la más grande, roja, ¿no? Veis que sube un poco y después baja, vale.
Pues ¿dónde es nuestra mejor entrada? Pues siempre lo más cercana al máximo, ¿no? Y ya cuando en un minuto vemos que comienza el mercado a tirar fuerte hacia abajo, ¿no? Entonces, si, si esto lo vemos, por ejemplo, en 5 minutos, vamos a verlo en 5 minutos, a las 7:30, vale, y veis que a las 7:30 de la mañana, pues aquí comenzó a tirar hacia abajo, ¿no? Vale, esta es una operación que en 5 minutos quizás no la vemos muy clara, ¿no? Son 3 velas así a la baja, pero bueno, parece un poco lateral. Pero si nos vamos a un minuto, a las 7:30 de la mañana, ¿eh? A las 7:30 de la mañana, es esta vela ya que comienza aquí arriba, es como un martillo invertido, pero bueno, cuando está en la parte alta de o una resistencia, o en la parte alta de las ondas, pues, pues normalmente es hacia abajo, ¿no? Esto ya nos indica que el mercado se va a ir hacia abajo. Entonces en un minuto, pues lo vemos muy claro, ¿no? Vemos que hay una tendencia aquí, ¿no? Vemos que hay una tendencia, pues, de, bueno, 20 pips. Bueno, pero 20 pips, eh, imaginaros que, vale, vamos con, por ejemplo, un lote, ¿no? Vale, con un lote, pues, dependiendo del apalancamiento, ¿no? Pero, vale, igual podemos ganar poco, ¿no? Pero imaginaros cuando nosotros controlemos esto y podamos ir, pues, con 50 lotes, por ejemplo, ¿no? 50 lotes, pues en 10 pips, pues igual, no sé, lo que estamos ganando, pero muchísimo, ¿no? Muchísimo. Entonces, de lo que se trata es de empezar con poquitos lotes, por ejemplo, si tenemos una cuenta, imaginaros, pues de 1.000 euros, por ejemplo, ¿no? Y comenzamos pues yendo con un apalancamiento 1:100, por ejemplo, y comenzamos operando con un lote, ¿no? Pues nosotros tenemos que tener muy claro siempre la máxima pérdida. Eso es otra cosa primordial. Siempre las pérdidas controladísimas, vamos. Pues por ejemplo, 10 pips de pérdida, máxima pérdida. Y eso es lo que tenemos que hacer siempre. Nosotros si entramos por aquí arriba, cuando ya vemos que comienza volumen fuerte, le ponemos 10 pips y podemos ganar pues 15 o 20. Vale, pues perfecto, ¿no? Nos ha salido la operación perfecta. Y así es como tenemos que operar siempre, ¿no? Vale, después, por ejemplo, si lo vemos en 30 minutos, vale, esta sería una operación, ¿no? Ha sido de pocos pips, pero bueno, no hay problema. Entonces, en 30 minutos, pues se nos ha terminado la vela y, y vemos, a ver, la siguiente, ¿qué nos puede hacer? Pues lo mismo, nos ha dejado también como un colgado en zona de resistencia, entonces la otra vez a la baja. Y esta ya ha sido más fuerte, vale, pues buscamos la entrada en en un minuto a la baja. Buscamos las 7:30 de la mañana, bueno, aquí ya era un poquito más tarde, buscamos, vale, las 7:30, aquí, las 7:30, no, es que me he pasado de día, perdón. Vamos a ver, día 19, vamos a ver, vale, vale, esta era la primera operación que habíamos hecho. Después, claro, se nos produce el rebote, pero la siguiente, bueno, aquí ya cuando vemos que se nos produce rebote, nosotros aquí ya cerramos posición, porque aquí nosotros ya, bueno, lo que tenemos que marcarnos es unas ganancias determinadas y una máxima pérdida. Siempre las pérdidas controla, siempre controladas. Y las ganancias también hemos de saber cuándo hemos de recoger las ganancias, ¿eh? Por lo tanto, si aquí pues cogemos 15 o 20 pips, pues ya está. Y cuando ya vemos que nos empiezan a salir 2 velas verdes, ya nos salimos. Vale, tenemos el rebote
Y como normalmente son 3 ondas, aquí incluso podríamos haber entrado al alza, ¿no? Ya vemos que comienza, y aquí soporte, aquí tenemos soporte, vemos que ya comienza fuerte volumen al alza, pues podríamos haber entrado al alza con el rebote de la vela. Y entonces aquí ya nos termina la vela de 30 minutos y cogemos la otra vela de 30 minutos otra vez a la baja. Vale, pues en un minuto vemos claro cuando ya tenemos fuerte volumen, ¿no? Con esta vela ya, o antes, ya podíamos entrar, además nos está en resistencia, en el 112, y podíamos haber cogido pues tranquilamente, pues, bueno, aquí me marca 40 pips, pero por lo menos 30, 35 pips, pues sí que los podíamos haber cogido, ¿no? Vale, y después vemos la siguiente vela de 30 minutos y veréis que siempre hemos de ir a los 30 minutos. Entonces, vemos que nos ha dejado un martillo invertido. Un martillo invertido en zona de soporte, esto ya nos da idea de que el mercado se va al alza. Entonces, si lo vemos en un minuto, pues vemos que el mercado efectivamente, pues se fue, bueno, a ver si lo doy puesto. Sí, desde las 9 de la mañana prácticamente. Bueno, aquí ya nos comenzó a girar a las 8:30, que es lo que os decía, que a las 8:30 pues suele comenzar la corrección, entre 8:30 a 9, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente la bolsa, bueno, la bolsa abre a las 9 de la mañana y entonces, antes de que abra la bolsa, el mercado corrige para que los de la bolsa puedan entrar a un buen precio, ¿no? En este caso, como nos dejó un martillo invertido, pues ya la misma corrección nos produjo un cambio de tendencia, ¿eh? Entonces vemos que toda la mañana ha continuado subiendo, ¿no? Entonces, si nosotros operamos cada 30 minutos, pues con este martillo invertido hubiéramos entrado por aquí, por esta zona, y pues bueno, pues podemos operar pues cada media hora realizando una operación cada media hora, una aquí, otra, y después ya lo que os decía, de los horarios de bajo volumen, ya veis, las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana han cerrado posiciones y entonces ya se ha quedado aquí un poco lateral, ¿no? Un poco lateral, pero bueno, nos ha seguido dejando martillo invertido y ha seguido al alza, que podíamos haber seguido operando al alza aquí, ¿no? Hasta la resistencia y salirnos en esa resistencia, ¿no? Bueno, pues esto es lo que ha pasado esta mañana y cómo podíamos haber operado, ¿no? Después, ahora, esta tarde, por ejemplo, bueno, os puedo explicar también de a la una la corrección, aunque bueno, hoy no se ha producido mucha corrección porque nos estaba dejando martillos invertidos y entonces no se ha producido una corrección importante, ¿no? Siempre lo más importante es seguir las velas, las velas, los horarios y el gráfico de 30 minutos, yo creo que es lo mejor que hay para operar. Gráfico de 30 minutos, apoyándose en gráfico de 1 minuto, gráfico de 5 minutos, y bueno, siempre teniendo en cuenta gráfico de 4 horas, ¿eh? Porque por ejemplo, en gráfico de 4 horas también me lo decía que se podía ir al alza. Eh, la vela de las 4 era un martillo invertido y estos martillos invertidos pues normalmente suelen hacer un mínimo menor, a veces, no siempre, ¿no? Suelen hacer un mínimo menor y después al alza, ¿no? Que es lo que pasó esta mañana. Y se fueron al alza. Y el gráfico diario también lo hemos de tener muy en cuenta. Si os fijáis en gráfico diario, pues llegó justo a resistencia,
a la media móvil exponencial de 50 periodos, que la teníamos en el 113,07 más o menos, pero ya teníamos, el viernes nos dejó una vela fuerte bajista. Entonces, por eso ahora está cayendo fuerte. En sesión americana yo ya me esperaba que cayera fuerte por esto, ¿no? Porque el viernes ya ha habido fuerte volumen a la baja y hoy lo normal es que continuara por lo menos a final de día, ¿no? Aunque bueno, ya veremos, ¿no? Y después también hemos de tener en cuenta en semanal, las velas en semanal. eh, ya os digo, las velas para mí es lo más importante que hay. Bueno, no sé cómo lo veis, os voy a responder ya a las preguntas que tengáis, ya que hemos de terminar puntuales hoy. Em, vale, a ver, os voy a responder así. ¿Por qué opero el Euroyen? Vale, pues sí, qué particularidad. Vale, pues mira, os digo que opero el Euroyen porque, bueno, es una divisa que se mueve bastante. El spread es eh, un spread bajo dentro de, por ejemplo, bueno, comparándola con Libra Yen o con AUD Yen, ¿no? Comparándolo con estos, pues es una divisa que tiene un spread bajo y es una divisa que lleva una correlación casi del 100% con el índice, con el Dow Jones, que es el que yo sigo también. ¿eh? Ahora, si queréis, podemos también echarle un vistacito al Dow Jones y veréis cómo es una divisa que lleva una correlación casi del 100%, ¿no? Entonces, pues es más que nada es esto, ¿no? Es la particularidad que tengo, ¿no? Me gusta esta divisa y es la que opero, ¿no? Vale, ¿qué recomiendo en el euro dólar? Bueno, el euro dólar es una divisa también que eh, el euro yen, el euro dólar, pues van bastante similares a veces, pero hay veces que se desmarca el euro dólar. El euro dólar, pues como va relacionado con el dólar, pues a veces se desmarca de los índices. ¿eh? Entonces, pues podemos verlo un momentito y os doy mi impresión del euro dólar. Vale, pues eh, este es el euro dólar. El euro dólar, pues veis que viene una tendencia alcista desde hace unas semanas. ¿eh? Veis que, bueno, aquí nos hizo un mínimo menor, esto quiere decir que nos ha hecho onda, entonces tendríamos uno, dos, tres, tres ondas. En mensual, pues nos está haciendo un mes pues fuertemente alcista. Entonces, pues yo pienso que eh, debería de terminar el mes al alza, debería de terminar el mes al alza, es decir, continuidad al alza, aunque ya sabéis que puede tener correcciones bastante importantes, ¿no? Pero que de momento no veo ningún síntoma de que se vuelva a la baja, ¿no? Si os fijáis en gráfico semanal, veis que son velas alcistas y esta semana, pues en principio, ha abierto de nuevo al alza, ¿no? Y en principio nada me dice que se vaya a venir a la baja, ¿no? Aunque bueno, vemos que en gráfico diario ya está en el RSI, está en zona de sobrecompra, pero que todavía puede continuar más al alza, ¿no? Veis que en 4 horas pues realiza algunas correcciones y después veis aquí en 4 horas, por ejemplo, este martillo invertido que nos ha dejado aquí, ha hecho un mínimo menor y se ha vuelto al alza. Bueno, pues ahí pues serían zonas donde se podría entrar, ¿no? El que no esté dentro, pues siempre hemos de esperar siempre que baje y entrar en zona de soporte. Nunca entréis cuando el precio está subiendo, así porque en cualquier momento os encontráis una corrección y entráis ya
al mercado con pérdidas, ¿no? Entonces, en principio, pues podría continuar al alza hasta la línea de tendencia que tenemos aquí en el RSI, ¿no? ¿Eh? Veis que, por ejemplo, como cuando vino a la baja, se apoyó aquí, ha hecho en la línea de tendencia, que coincide también con la línea de tendencia del precio. Ahora pues nos rompió la línea de tendencia que tenía del precio y pues posiblemente llegue aquí otra vez a la línea de tendencia del RSI y desde ahí debería volver a la baja. Por lo tanto, eh, con las caídas que se prevén, que se esperan de los índices para el mes que viene, para el mes que viene se esperan caídas en los índices, entonces debería también volver a la baja, tanto euro dólar como libra dólar, como euro yen, es decir, todos deberían de volver a la baja, ¿no? ¿Eh? Vale, ¿qué más? Vamos a ver. Eh, ¿Las velas también funcionan en timeframes tan pequeños como 30 minutos? Sí, sí, sí. Bueno, es que funcionan muy bien, además, en 30 minutos, ¿eh? Funciona muy bien. Pero también el que quiera operar en una temporalidad un poco más grande, pues yo le recomiendo las velas en gráfico diario, ¿eh? Velas en gráfico diario, porque gráfico semanal, pues también, ¿no? Pero ya es, claro, un cambio de tendencia durante una semana se nos puede producir en mitad de semana, en cualquier momento, ¿no? Entonces, las velas de gráfico diario las recomiendo también mucho, ¿no? Vale, los martillos de las velas están tocando bandas de Bollinger. Bueno, sí, ya sabéis también que las bandas de Bollinger pues son zonas de soporte y resistencia. Normalmente, si os fijáis, cuando el precio llega a una banda de Bollinger, suele corregir, porque es resistencia también. Lo mismo que pasa con las medias móviles, pasa también con las bandas de Bollinger. Vale. ¿El horario que has dado es con las horas de Europa? Sí. Sí, vale. Tendrás que traducirlo al horario de Sudamérica, ¿eh? Al horario de Perú. Lo tendrás que traducir, ¿no? Ese horario GMT, pues bueno, es horario Z, perdón, que es GMT más 2. Es lo mismo que GMT más 2. Vale. Además de la EMA de 50, ¿qué otras medias usas? Vale, pues uso la EMA de 200 periodos, lo mismo, exponencial y al cierre. ¿eh? La media de 200 periodos. ¿Cuál es la relación con el Dow Jones? Pues las divisas se mueven con los demás mercados, ¿no? Por ejemplo, os puedo hablar de que el crudo, por ejemplo, pues prácticamente tiene una correlación también del 100% con el Dow Jones. Esto excepto cuando sale alguna noticia importante relacionada con el crudo o con alguna divisa, ¿no? Por ejemplo, os digo que el euro-yen pues tiene casi una correlación del 100% con el Dow Jones, menos cuando por algún motivo pues sale alguna noticia relacionada con el euro o con el yen y entonces pues la divisa cotiza esa noticia, ¿no? Pero del resto pues prácticamente tienen una correlación casi perfecta, ¿no? eh, ¿Por qué se espera la caída de los índices? Vale, pues se espera la caída de los índices, te lo diré porque en gráfico mensual, los índices los podéis seguir en eh, lo mismo que las divisas en diferentes temporalidades. Bien, este es el índice, este que estáis viendo ahora mismo es el índice y si miráis en gráfico semanal, viene cayendo, desde la subida que hubo pues allá por abril, ¿no? Que terminó en abril, sobre el 25 de abril, a finales del mes de abril, terminó la subida, aquí teníamos una divergencia bajista y comenzó a bajar. ¿eh? Y aquí tenemos
tenemos 5 ondas de corrección que está formando. Ha formado una hasta aquí, 1, 2, 3, 4, y ahora yo espero que esta semana haga una semana fuerte bajista, ¿no? Y si lo miramos en mensual, aquí habíamos tenido, es que con esta plataforma no se puede ver toda la tendencia que hubo, pero bueno, si lo veis en otra plataforma o bueno, donde podáis, lo podéis ver, ¿no? Que habíamos tenido 5 ondas en gráfico mensual al alza, ¿no? Las ondas donde mejor se siguen es en gráfico mensual, sobre todo en índices y en acciones, ¿no? Porque en gráfico semanal, en gráfico diario, pues normalmente lo que hacen es que es que nos rompen las ondas, ¿no? Rompen las ondas, entonces no las podemos ver claras, ¿no? Entonces aquí habíamos tenido 5 ondas al alza y ya sabéis que cuando tenemos 5 ondas al alza, pues normalmente pues después tenemos 3 de corrección, ¿no? Entonces venimos cayendo, parece que hemos formado la primera onda, ¿eh? Este mes, este mes, aunque esta semana sea la baja para formar las 5 ondas, después el mes, yo espero que el mes termine al alza, formando quizás, bueno, esto no está claro, también puede hacernos otra vela bajista, terminar este mes a la baja, ¿no? Pero en principio, dado también que teníamos aquí un martillo invertido, si os fijáis en gráfico mensual, aquí teníamos un martillo invertido, ¿no? Llegó a zonas de soporte y se fue al alza, ¿no? Entonces yo espero una semana a la baja y después la semana o semana y media que nos queda al alza otra vez haciendo un máximo mayor que el mes anterior y después el mes siguiente volviendo a la baja formando la tercera onda. Es decir, sabéis que son 3 ondas de corrección. Cuando hemos tenido 5 ondas al alza, normalmente son 3 ondas de corrección. Por lo tanto, hemos hecho una, ahora tendríamos que hacer otra con un máximo mayor que el mes anterior y volver a la baja, ¿no? Vale, es decir, primero mira las velas en 30 minutos y para entrar te vas a gráficos de un minuto. Sí, exactamente. Y bueno, cuando veo unos beneficios, pues prudentes, me salgo. O espero a que me termine la vela de 30 minutos. Esto ya depende de cada uno, ¿no? Los beneficios que quiera obtener es por vela o se puede esperar a que termine la vela, ¿no? ¿Eh? Si ha entrado bien, pues esto. Vale. ¿Qué opinas del euro-yen? Sí, el euro-yen está muy presionado a la baja, entonces lo más probable es que se vuelva a la baja, ¿no? ¿Eh? Además, ya que el índice espero que se vuelva que se vuelva a la baja, que tenga una semana bajista, pues el euro-yen ya os digo, lleva una correlación casi perfecta. Vale, ¿qué más? Eh, Vale, las causas de que pienso de que los pares se vuelvan a la baja es que es por lo que os digo, por lo que os comentaba de los índices, que ya que espero que los índices se vuelvan a la baja, pues los pares normalmente deberían de volver a la baja también. Sabéis que el dólar es una divisa refugio, lo mismo que el yen, entonces cuando los índices caen un poquito fuerte, pues también el dólar y el yen suben, ¿no? Las velas se pueden aplicar a cualquier time frame, sí, correcto. Las velas se pueden aplicar en cualquier time frame. ¿Eh? Entonces, pues nada, lo único que quiero es daros las gracias a todos por estar aquí y que practiquéis esta operativa. Bueno, es una operativa para intradía, ¿no? Sería pues una operación cada 30 minutos. Entonces, pues bueno, no todas las operaciones salen bien, pero lo más importante es cortar rápido las pérdidas cuando vemos que nos hemos equivocado y seguir las velas en 30 minutos.
y los horarios. Es lo más importante que hay. Gracias a vosotros.